Bienvenidos de nuevo a este módulo del curso del sistema constructivo en seco, Drywall. Al igual que la sesión anterior, recordamos que este sistema está respaldado en el Perú bajo la Resolución Ministerial número 177-2003, Vivienda. Hoy desarrollaremos la unidad de aprendizaje número 2, enfocada en el armado de estructuras para tabiques rectos y curvos. Comenzamos analizando el plano de distribución del proyecto en planta. Aquí vemos una habitación de 2.70 metros por 2 metros de ancho. Lo más destacado de este diseño es que la esquina superior izquierda no es un ángulo recto de 90 grados, sino que presenta una curvatura con un radio de 60 centímetros. También ubicamos la ventana V1 y la puerta P1 de 70 centímetros de ancho. En esta misma vista de planta podemos ver el diseño técnico de la perfilería estructural. Los parantes estándar están etiquetados como C1 y se encuentran modulados con un distanciamiento reglamentario de 61 centímetros entre sí. Para la zona de la curva, notamos cómo los parantes C1 se colocan mucho más juntos para delinear el radio. Además, en los encuentros de esquinas y esquinas de vanos, se utilizan parantes reforzados o de cierre etiquetados como C2. Si pasamos a las elevaciones arquitectónicas a una altura de 2.45 metros, podemos ver el esqueleto metálico de frente y por detrás. En la elevación frontal se aprecia la estructura del vano de la puerta, con un dintel a 2.10 metros de altura y un espacio superior de 35 centímetros. En la elevación posterior observamos cómo se distribuyen los parantes E1 a 61 centímetros y cómo en la esquina izquierda se juntan en tramos de 20 y 19 centímetros para poder realizar la curva. Al revisar la elevación lateral derecha, encontramos el encuadre del vano para la ventana. Este vano tiene un ancho de 81 centímetros y cuenta con un antepecho a 1.10 metros de altura y un dintel a 1 metro de distancia por debajo del techo. Nuevamente, a la derecha de la ventana, se observa la densificación de parantes espaciados a 20 centímetros para soportar la curvatura. Por último, la elevación lateral izquierda nos muestra un paño completamente recto y limpio. Aquí se ve de manera ideal la modulación estándar del drywall, un parante C2 en cada extremo y parantes C1 intermedios espaciados uniformemente cada 61 centímetros a lo largo de toda la longitud. El contenido práctico para armar esta tabiquería se divide en 6 operaciones secuenciales. 1. Fijado de rieles. 2. Presentar parantes. 3. Realizar nivelación de parantes. 4. Realizar fijado de parantes. 5. Cortar y fijar contramarcos. 6. La ejecución final de la tarea. Empecemos con la operación número 1, el fijado de rieles. Recordemos que el riel es el perfil horizontal de acero galvanizado con alas de 25 milímetros y un alma variable de 39, 65 o 90 milímetros, comercializado en largos de 3 metros. Su función es actuar como perfil guía, fijándose directamente a los pisos, losas o paredes para recibir a los parantes. En las imágenes de obra podemos observar la colocación de los rieles base de la marca Construtec. La finalidad de esta primera operación es asegurar firmemente los rieles sobre la base de la losa, siguiendo de manera exacta los trazos y especificaciones que nos dicta el plano del proyecto. Para llevar a cabo el fijado de rieles, necesitamos un kit de herramientas específicas, wincha o cinta métrica, marcador o lápiz, tiralíneas para trazar los ejes en el piso, escuadra metálica, tarugos y tornillos. Para fijaciones rápidas sobre concreto, se utiliza una pistola de fijación a pólvora junto con clavos especiales y fulminantes. Analizando los consumibles de fijación, los clavos para pólvora, como los de la marca Powerful, vienen en medidas desde media pulgada hasta 2 pulgadas y media, diseñados para penetrar concreto o acero. Los fulminantes calibre 0.22 se seleccionan por niveles de carga según el color marrón es nivel 2 y el verde es nivel 3, ideales para herramientas de disparo unitario. En estos detalles técnicos vemos cómo se ejecuta la fijación a la superficie de soporte. Es fundamental colocar un sello hidráulico y un sellador flexible debajo del riel para evitar transmisiones de humedad y asegurar el aislamiento.
El riel se ancla al piso mediante clavos de impacto o tornillos con tarugo, dejando la canaleta lista para recibir el parante. Pasamos a la operación número 2, presentar parantes. El parante es el perfil vertical de acero galvanizado con alas de 38 mm moleteadas y almas de 38, 64 u 89 mm. Cuenta con perforaciones de fábrica para el paso de tuberías y es el elemento principal del bastidor donde se atornillarán las placas de revestimiento. El parante es el perfil vertical de acero galvanizado con alas de 38 mm moleteadas y almas de 38, 64 u 89 mm. Forma parte del bastidor al que se atornillará la placa en tabiques y cielos rasos. En cielos rasos suspendidos puede utilizarse como viga maestra y vela rígida. Como se muestra en la fotografía, la finalidad de esta operación consiste en medir, marcar con el lápiz de carpintero y ubicar físicamente cada uno de los parantes metálicos verticales dentro de los rieles guía, respetando las distancias de modulación del proyecto. En este esquema técnico de alzado podemos ver cómo se realiza el chequeo estructural. Al emplear placas estándar de 2.44 metros de alto por 1.22 metros de ancho, los parantes se deben distanciar exactamente a 610 milímetros, es decir, 61 centímetros, logrando que los bordes de las placas coincidan perfectamente en el centro de un parante para su correcto atornillado. Cuando nos enfrentamos a un muro portante o estructural, las exigencias cambian. El espaciamiento entre parantes se debe reducir a 40.7 centímetros o mantenerse en 61 centímetros, pero utilizando obligatoriamente rieles y parantes pesados, con un espesor mínimo estructural de 0.90 milímetros. En el drywall es vital el dominio de la matemática aplicada para las conversiones. Trabajamos combinando el sistema internacional con el sistema inglés. Debemos recordar que una pulgada equivale a 2.54 centímetros, un pie es igual a 30.48 centímetros y una yarda equivale a 91.44 centímetros. También es indispensable saber interpretar las escalas de los planos, que representan la relación de proporción entre el dibujo y el tamaño real. Podemos usar escalas numéricas o escalas gráficas. Las más comunes en edificación son 1 de enero de 1950, donde cada 2 centímetros del plano equivalen a 1 metro real, y 1 en 100, donde 1 centímetro equivale a 1 metro. Revisemos ahora las soluciones constructivas según el tipo de tabique. El tabique simple está formado por un bastidor metálico con rieles de 65 o 90 milímetros y parantes de 64 u 89 milímetros, separados cada 61 centímetros como máximo. Las placas de yeso o fibrocemento se atornillan en una sola capa por cada lado empleando tornillos de 1 y 1/4 de pulgada. El tabique doble utiliza el mismo bastidor metálico con parantes separados a 40.7 o 61 centímetros, pero se le instalan 2 capas de placas por cada lado. Las primeras placas se colocan en posición vertical y las exteriores en posición horizontal, fijadas con tornillos más largos de 1 y 5/8. Se emplea para dividir unidades funcionales donde se requiera alta aislación acústica, resistencia mecánica o mayor resistencia al fuego. Por otra parte, el medio tabique cuenta con su bastidor metálico modulado cada 40.7 o 61 centímetros, pero está emplacado por una sola de sus caras. Su espesor total varía entre 7.67 y 10.10 centímetros y se emplea principalmente para el cerramiento de ductos de instalaciones o para revestimientos de muros existentes donde se necesite colocar aislamiento. Veamos los encuentros en esquina o en L para tabiques simples. Cuando revestimos con placas de yeso Giplac de media o 5/8 de pulgada, se deben encajonar 2 parantes en la esquina para dar soporte a ambos lados del muro. Los perfiles se fijan entre sí con tornillos buffer, las placas se aseguran con tornillos de 1 y 1/4, y la esquina exterior se protege con un esquinero y cinta de junta. Cuando el encuentro en L es con placas de fibrocemento superboard, la esquina requiere un tratamiento de junta especial debido a las dilataciones del material. En esta primera opción se observa el uso de un esquinero metálico o de vinil, dejando un espacio de dilatación sellado con un producto flexible antes del acabado.
En la segunda opción para esquinas de fibrocemento, el encuentro de los parantes se desfasa ligeramente. La placa superboard de un lado cubre el canto del parante y se fija con tornillos drywall número 6 por 1 pulgada, manteniendo siempre la junta de dilatación y el sello elástico para absorber movimientos. Para los encuentros en T, donde un tabique nace a mitad de otro utilizando placas de yeso, la estructura interna debe contemplar parantes adicionales de respaldo para que la nueva pared tenga de donde atornillarse rígidamente. Las uniones interiores se refuerzan aplicando cinta de papel y masilla. En el caso de un encuentro en T con fibrocemento superboard, se sigue la misma lógica estructural de colocar parantes de apoyo, pero cuidando rigurosamente el detalle de la junta de dilatación entre las placas perpendiculares, rellenando el encuentro con un sellador flexible para evitar fisuras. Entremos al armado del tabique curvo. Para lograr la curvatura en el riel guía, se deben realizar cortes con la tijera de metal a lo largo de una de sus aletas y de su base. Estos cortes se distancian entre 5 y 10 centímetros dependiendo de qué tan cerrada sea la curva. Una vez curvado el riel, se fija al piso colocando un anclaje debajo de cada parante, distribuyéndolos en zigzag. Para trazar la curva en el piso de forma geométrica, seguimos una serie de consideraciones generales. El paso 1 consiste en marcar los dos puntos exteriores donde iniciará y terminará nuestro tabique curvo, etiquetados como A y B. En el paso 2, trazamos una línea recta temporal que una directamente estos dos puntos. En el paso 3, medimos con la wincha la distancia total entre los puntos A y B y marcamos exactamente el punto medio, dividiendo la recta en dos segmentos iguales. Para el paso 4, trazamos una línea perpendicular desde ese punto medio apuntando hacia el interior de la habitación, donde se generará la curvatura. En el paso 5, ubicamos geométricamente el punto central C sobre la línea perpendicular, asegurando que sea equidistante a los puntos exteriores, y clavamos un elemento de fijación en C. En el paso 6, amparamos una cuerda al clavo del punto C con la longitud del radio R, y usándola como compás, trazamos en el piso la curvatura perfecta que unirá el punto A con el punto B. En el paso 7, de acuerdo con el radio obtenido, procedemos a realizar los cortes en la aleta y alma del riel cada 5 o 10 centímetros. En el paso 8, adaptamos manualmente el riel cortado sobre la línea curva trazada en el piso y procedemos a disparar los clavos para dejar fijo nuestro perfil guía inferior. Para completar el esqueleto guía, el paso 9 consiste en proyectar de manera exacta el punto central C hacia el techo empleando una plomada o nivel láser. Una vez marcado arriba, se repite la misma operación de corte, curvado y fijación para el perfil guía superior. Al momento de armar los parantes verticales en la curva, el distanciamiento entre ellos debe reducirse a 15 o 20 centímetros para que la placa no se quiebre. Para facilitar el curvado en interiores, se recomienda utilizar placas de yeso delgadas, específicamente de 8 milímetros o 9.5 milímetros de espesor, las cuales se adaptan con suavidad a la estructura. Si la curva es exterior o requiere fibrocemento superboard, el distanciamiento de los parantes se calcula estrictamente según el radio interno y el espesor de la placa, sin superar nunca los 488 milímetros. Por ejemplo, para placas de 6, 8 o 10 milímetros, entre más cerrado sea el radio, más juntos deben ir los parantes para asegurar que la curvatura de la pared sea totalmente homogénea. Pasamos a la operación número 3, realizar nivelación de parantes. Una vez que los parantes están presentados dentro de los rieles, no podemos fijarlos a la ligera. La finalidad de esta etapa es garantizar que cada perfil vertical se encuentre perfectamente a plomo, es decir, con una verticalidad exacta respecto al suelo. Para ejecutar esta nivelación con la máxima precisión, los operarios se apoyan en herramientas de control de calidad, tales como el nivel de mano de burbuja, como los de la marca Stanley, o, para trabajos más rápidos y de gran envergadura, un nivel láser autonivelante de luz verde o roja de la marca Bosch. En las imágenes reales de campo se aprecia el procedimiento correcto. El técnico asienta el nivel de mano magnético a lo largo de la cara del parante vertical y observa la burbuja central.
Solo cuando la burbuja está perfectamente centrada entre las líneas guía, se valida la posición del perfil para su posterior fijación. Llegamos a la operación número 4, realizar fijado de parantes. Esta operación tiene como finalidad unir sólidamente los parantes verticales que ya han sido nivelados a los rieles guía horizontales. Para esto, se utiliza un atornillador inalámbrico regulado en torque y tornillos autorroscantes metálicos tipo baffer o tipo pan de punta fina. El plano técnico nos muestra soluciones estructurales específicas para diferentes encuentros. El detalle de uno nos enseña cómo rigidizar las esquinas de paredes que no llegan hasta la losa superior del techo, empleando platinas de rigidización metálicas. El detalle de 2 muestra el encuentro base, donde la placa superboard queda descolgada a ras de pared, cuidando el sello hidráulico inferior. Para los vanos de las puertas y ventanas, el detalle de 3 especifica cómo armar el dintel, se coloca un suplemento de riel horizontal y se fija al parante con tornillos de cabeza extraplana. El detalle de 4 nos muestra que, al colocar las placas sobre el dintel, el corte de la plancha debe hacerse en forma de L enmarcando la ventana, evitando que las juntas coincidan con las esquinas del vano para prevenir futuras fisuras por vibración. De igual manera, el detalle de 5 nos muestra la fijación de la placa en la zona del antepecho o base de la ventana. La plancha de fibrocemento también debe cortarse en forma de L enmarcando el vano inferior, fijándose firmemente a los parantes y rieles que configuran la estructura del antepecho. Para dotar de mayor rigidez a los encuentros de perfiles, contamos con 2 opciones de apoyos adicionales. La opción A consiste en colocar un riel horizontal entre los parantes fijándolo con 2 tornillos cabeza extraplana de 8 por media pulgada por cada alma. La opción B realiza un corte a 45 grados en las aletas del riel horizontal, abrazando el parante y fijándolo con un tornillo extraplano por cada aleta. En estas fotografías podemos apreciar proyectos reales con la estructura metálica concluida. Se observa la rigidez del sistema tanto en tabiquerías interiores de gran longitud como en ampliaciones sobre azoteas o losas al aire libre, donde los parantes adecuadamente modulados y arriostrados garantizan la estabilidad del conjunto. Entramos a la operación número 5, cortar y fijar contramarcos. Cuando un tabique de drywall va a albergar una puerta, una ventana pesada o cualquier elemento estructural que vaya a recibir una carga muerta constante, la perfilería de acero por sí sola requiere un refuerzo interno. Para esto, utilizamos listones de madera de 2 pulgadas por 1 pulgada, o similares. La madera seleccionada debe estar perfectamente seca e inmunizada industrialmente para garantizar que no se deforme con el tiempo. El procedimiento consiste en cortar los listones a la medida del vano usando un serrucho o sierra circular, introducirlos dentro de la canaleta del parante metálico y fijarlos sólidamente por fuera utilizando el atornillador y tornillos de 1 y 5 octavos de pulgada. Y con este refuerzo, nuestra estructura queda lista y robusta para recibir los acabados. Muchas gracias por su atención.